Listo, me confirman porfa si ya están viendo la pantalla. Sí, ok. Listo, la semana pasada Rubén me contó que ya les había dado como una introducción inicial al manejo de la cámara, pues supongo que la semana pasada, por lo que él me contó, la conectaron, revisaron algunos de los tutoriales rápidos que hay ahí, porque la cámara, pues en este ambiente, que es el GVoice Inventor, digamos que ya tiene varios ejercicios o más bien ejemplos planteados aquí en los módulos de visión. Cada uno de los módulos les genera, es como tal un ejemplo o una aplicación de visión. Los que están subrayaditos en negrilla son en lenguaje de programación Python y se pueden editar. Todos los demás están hechos en C++ y estos desde este entorno de programación no son editables. Ya uno puede hacer ejercicios o ejemplos de aplicación en C, pero no directamente desde acá, desde el inventor. Hay que hacer el código y subirlo acá para poderlo ejecutar. Digamos que Rubén y yo nunca hemos trabajado en C++, la parte de visión siempre la hemos trabajado en Python. Cada uno de estos módulos o de estos ejemplos tiene unas denominaciones. Por ejemplo, SYUYB, eso es como un formato de la cámara. Arriba tenemos en la barra de herramientas solamente la sección de archivo y módulos de visión. En los módulos de visión era donde les estaba diciendo que están todos los ejemplos. Supongo que eso ya los han explorado y es simplemente darle clic a cada uno de los ejemplos y ahí ya los van a poder ir revisar, incluso ver el código. En archivo van a encontrar opciones generales sobre el funcionamiento de la cámara y sobre tutoriales que les ofrece pues, la marca y los guía directamente al sitio web para que puedan revisar toda la información. Aquí, esa pantalla de la cámara está dividida en dos secciones principales. Pues la que están viendo a la derecha, que es lo que está viendo en este momento la cámara de acuerdo al módulo que se esté ejecutando, y la que tenemos pues, a la derecha, que es la que tiene como las instrucciones, pues o básicamente como las demás opciones. En esta tenemos la primera opción, que es la de información. Aquí simplemente en toda esa sección vamos a ver información sobre el código o el módulo que se está corriendo. En esta solamente la vamos a tener disponible en los módulos que vienen por defecto con, con la cámara. Si nosotros creamos un módulo desde cero, pues no vamos a tener aquí nada escrito, simplemente el acceso a la página principal de Yewa. Pero si ustedes quieren conocer o saber algo más sobre alguno de los módulos que se encuentren y que sacan de aquí, de los ejemplos que ya vienen cargados en el aplicativo, simplemente leen esa información que está aquí en la pestaña de info y ahí incluso les va a generar y a sacar ese enlace que los lleva para ver más información a la página oficial de Yewa. Entonces esa es una forma muy sencilla como de conocer y entender el módulo que están manejando, el cual están revisando dentro de la cámara y ver como toda la documentación que ofrece Yewa con respecto a este módulo. Después en la siguiente pestaña, que ahí sí deben estar viendo el cambio de pestaña, ¿cierto? O tampoco. Ese sí lo deben ver, el cambio de esas pestañas. Sí, me confirman, porfa. Jean-Pierre, sí. Bueno, supongo que sí. Entonces, aquí en estas otras opciones tenemos opción de parámetros, opción de consola, opción de cámara, configuración y código. Son como las principales que, que tenemos. No todas las hemos explorado a profundidad, pero sí hemos revisado varias de ellas. En esa opción de parámetros podemos ajustar los parámetros del sensor de la cámara, es decir, ajustar parámetros como brillo, contraste y definición inicial dentro del módulo. Como esto es una cámara, pues evidentemente uno puede ajustar los valores por defecto. La mayoría de esos módulos que están
aquí ya implementados tienen los valores configurados por defecto. Por ejemplo, este va a tener sus valores, pero nosotros los podemos modificar si necesitamos modificarlos. Esto es simplemente como modificar la exposición del sensor, el brillo, el contraste. Pues aquí tiene varias opciones. Eso es muy específico, pero como tal ya de la teoría de los sensores de la cámara, pues hay que conocer bastante de lo que necesitemos y ese tipo de sensores para utilizarlo. Nosotros generalmente no manipulamos mucho eso, dejamos que la cámara tenga los valores como por defecto, pero dependiendo del ejemplo, yo creo que sí sería bueno comenzar a explorar ese tipo de características o especificaciones que nos brinda el sensor de la cámara al momento de modificarlas, porque estoy seguro que eso cambia mucho como tal lo que ve, más bien el cómo está tomando la imagen y la luz la cámara. Entonces, aquí simplemente como para que sepan que esas opciones las pueden modificar. Aquí van a ver que hay algunas que pueden modificar dependiendo como tal del módulo, y si no, pues volverla simplemente al valor por defecto acá en la parte de reset. Digamos, aquí no hay mucha complicación, es simplemente investigar y revisar un poquito los parámetros que tenemos aquí por defecto e intentar pues como modificarlos si comenzamos a hacer un estudio ya obviamente de esos parámetros y vemos que requerimos modificar alguno de ellos por alguna razón. Pues realmente son muy específicos, pero son parámetros que nos permiten modificar las condiciones de funcionamiento del sensor propiamente dicho de la cámara. Por acá tenemos otra ventana, esa es la consola de comandos, y desde esa ventana vamos a poder introducirle comandos a la cámara. Desde esa parte de abajo aquí le podríamos introducir comandos que ella recibe y pues, reciba y que ella acepte y entienda. Evidentemente esto ya es la comunicación con la cámara, dependiendo también de los módulos. De ejemplo, que tengamos aquí, hay módulos que reciben información de entrada, hay otros que no, eso ya va a depender, pero no, aquí simplemente podría entrarle algún comando que acepte la cámara y ver ella qué respuesta nos entrega. Adicionalmente, tenemos también información que podemos obtener de salida. Digamos que aquí en cuanto a los valores de entrada o salida, podemos ver si esos valores se presentan o entran a la cámara a través del puerto USB, si la tenemos conectada al computador, o a través de los 4 pines del puerto serial que tiene la cámara. Si han revisado la cámara, pues en la parte de hardware, ahí al lado de donde se ingresa la memoria micro SD, tiene un conectorcito para conectar un cable de 4 pines. No sé si lo tengan ahí ustedes disponible, no sé si estaba con la cámara, yo creería que sí, pero ese cablecito, pues digamos que nos entrega la información por por esa parte, ya sea en la entrada o en la salida. Digamos que aquí tenemos la salida y uno puede simplemente determinar si la información que está mostrando a la salida, pues en ese momento aquí selecciono USB en la parte de salida, no está entregando nada, y lo mismo con los 4 pines. En este momento, este ejemplo que no está entregando como tal nada. Aquí a lo último hay una opción que me permite desplegar como la forma en la que se visualizan esos datos, dependiendo como del tipo de información. Aquí podemos mostrar los datos en como en varios formatos configurados en la cámara. Digamos que es los que están como por defecto aquí configurados y van a determinar como lo que podemos visualizar. Si uno a veces no ve nada aquí, puede cambiar ese parámetro y hay algunos parámetros en los que sí muestra. Por ejemplo, acá ahí lo cambié y ahí sí comenzó a mostrar parámetros de salida. Entonces, si tienen duda, pues si la cámara está entregando algo, vengan aquí y cambien esos parámetros, que ahí van a ver que si se lo cambian, van a poder ver, porque esto depende como de la configuración de la comunicación que tenga la cámara, y pues digamos que es muy propio como de cada uno de de los módulos. Entonces vean que iban cambiando como los parámetros de acuerdo a la forma de visualización que los tengamos. En este momento no tengo, pues no estoy seguro este módulo, este demo, qué valores está entregando ahí por el serial. Entonces, esta sección de consola sirve para eso, pues, ingresar y sacar, obtener información desde la cámara. Después por acá tenemos otros parámetros también de la cámara en los que podemos seguir configurando, pues, como las demás características
de la cámara. Aquí ya sí podemos ir moviendo y ajustando el contraste, el brillo, que eran los otros parámetros o características técnicas del sensor, que esos también los podemos manipular dependiendo del módulo o simplemente dejar por defecto en los valores en los que estaban. Digamos que aquí es un poquito similar a esta opción de parámetros, simplemente cambian como el tipo de parámetros que tienen ahí configurados y los que podemos como ir modificando dentro de las configuraciones de la cámara. Después tenemos por acá la ventana de configuración. En esta ventana, digamos que es muy específica y sirve para sobre todo el arranque inicial de la cámara, es más que todo para lo que la hemos utilizado nosotros. Esta sección de configuración es un archivo de texto que está cargado dentro de la memoria micro SD de la cámara y nos permite generarle configuraciones por defecto a la cámara, ya sea, por ejemplo, con este comando se le dice cuál es el módulo por defecto de los que está cargado dentro de la cámara que se va a ejecutar al momento de conectarse la cámara, en este caso por puerto serial, que cuando uno la conecta por USB ya empieza siempre por defecto en este demo, pero uno puede cambiar esos parámetros simplemente diciéndole aquí qué tipo de formato va a utilizar, que es el que les estaba explicando ahora. Este YUYB es como el formato de captura de imagen que genera la cámara y ya tiene los otros parámetros que son simplemente como la resolución en la que se está mostrando la cámara y ya el nombre y los frames por segundo a los que está trabajando ese módulo. Entonces, aquí, ese módulo que se encuentre configurado, si ustedes revisan su cámara, si este parámetro está configurado, pues no está comentado esa línea de código, aquí van a tener como tal el módulo que se ejecutaría por defecto al alimentar o al iniciar como el funcionamiento de la cámara. Y estos demás comandos pues vienen como por defecto, propiamente hechos para que la cámara comience a funcionar por defecto cuando esté conectada, sin necesidad de que esté conectada al computador, simplemente conectada por puerto serial directamente desde acá. Aquí hay más parámetros que se pueden configurar, incluso los valores de serial que se van a enviar o salir, por donde queremos que salgan, pero digamos que ahí van a depender mucho, es como de la aplicación específica que queramos utilizar. Después tenemos la ventana de código, esa supongo que también la debieron haber mirado y explorado más, y esa pues evidentemente es la ventana donde se encuentra todo el código de la cámara. En este caso, pues aquí tenemos todo el código, uno lo puede mirar, recuerden que solamente van a poder editar aquí desde el aplicativo Inventor, solamente van a poder modificar los códigos que sean en Python o crear módulos desde cero, pero solamente en Python. Los de C++ aquí están restringidos para que se puedan modificar. Y la última ventana que tenemos es ya la ventana del sistema en donde podemos configurar como tal si el sistema pues está como habilitado por defecto, la exportación de la tarjeta microSD, qué archivos está leyendo ella de la tarjeta, pues como de dónde está leyendo como tal toda la información, pero son como tal las ventanas básicas que tenemos, que simplemente irlas explorando y ir revisando como tal la información que tenemos ahí. Dame un segundito, abro un ejemplo que tenía hecho por aquí, es que me lo busco. Listo, ese es un ejemplo básico que tenía por ahí medio organizado para poderles presentar y es más o menos la aplicación que hicimos para el conteo de alevines, es simplemente determinar los contornos y poder contar los objetos que se ven en, en una imagen. Entonces, pues yo sé que ya la semana pasada con Rubén hicieron un ejemplo muy sencillo, pues él me contó que era un ejemplo de umbralización y van a ver que la configuración o la más bien la programación de la cámara no es tan compleja en cuanto a la parte de programación, o sea, hay muchas cosas específicas que se deben respetar dentro de la estructura de programación que tiene llevado por defecto,
pero lo otro sí lo podemos ir configurando nosotros de acuerdo a, pues como tal, a la programación y a la aplicación que necesitemos hacer. No sé, Rubén, si les explicó las librerías, pues cómo está constituida esa estructura de programación. Cuéntenme para ver si les explico cómo es la estructura o simplemente vamos y revisamos directamente el código. Hola, ¿me escuchan? Rubén, ¿les explicaste la vez pasada la estructura del código o les explico más o menos cómo está ahí conformado? Hola, profe. Hola, cuéntame. Profesor, no nos explicó nada sobre la librería de Gvois. Y sobre la estructura general de cómo está conformado todo el código. Pues porque como tal, esa librería no hay forma de explicarla, es una librería propia de UI, es obligatoria para que se ejecute cualquier módulo, pero él les explicó que está conformado por las librerías, las funciones principal, la función cuando está conectado por USB y cuando no está conectado por USB. ¿Sí les logró explicar o no? No, profe. No. Listo, entonces les voy a ir explicando línea por línea. No sé si ahí logran ver bien o... Espérenme que Sí se aquí... ve. Sí, ok. Listo. Pues como en todos los códigos de Python, generalmente uno lo primero que hace es importar todas las librerías que va a utilizar dentro del código. O sea, aquí estamos importando las dos principales para el ejemplo de visión, que sería obviamente la librería de OpenCV, que es esta, y la librería de NumPy para el manejo matemático de las imágenes. Y esta primera librería, esa es la que les digo que tiene que ser por defecto, y esa es una librería propia que ya viene cargada en la micro SD de la cámara. Esa librería nosotros no la manipulamos porque esa librería es propiamente una librería que reconoce como todos los comandos propios de Yewa. Ahí van a ver que hay ciertas variables o comandos que se utilizan propios de Yewa que son obviamente propios de la librería de ellos. Entonces, obviamente esa librería es obligatorio importarla. Pues, si uno no importa esa librería, inmediatamente ni siquiera le va a funcionar ningún código por sencillo que sea. Entonces, esa librería no la conocemos a profundidad, no sabemos qué es todo lo que tiene realmente, pero es obligatoria su importación para poder, como tal, hacer cualquier ejemplo. Por aquí denominamos como la función principal del programa. Este está denotado con el nombre que uno le asigna principalmente al programa o como tal, en este caso, al módulo. Y esto sería lo único que variaría en esa parte inicial entre los módulos, que sería como la clase del evento que se está presentando aquí dentro de las funciones que se van a utilizar. Entonces, ese es el nombre como tal que va a recibir el nombre y el que uno le configura al momento de crear un módulo nuevo. Por acá tenemos la sección de la función de inicio de la cámara. Digamos que aquí, si nosotros fuéramos a agregar variables globales dentro del programa, las tendríamos que definir dentro de esta sección más o menos de esta forma. Pues, por ejemplo, esta es una variable definida que se va a utilizar dentro del código y las tendríamos que definir como tal en esta sección. Después tenemos la función process. Esta van a ver que van a encontrar de dos tipos de esa función en los módulos y son esta función de process USB y bueno, o esta que no tiene USB, esta process es la que va a ejecutarse cuando nosotros conectamos la cámara por cable USB al computador. Y hay otra función, esa no está implementada en este código, simplemente porque aquí no la necesitábamos, pero en otros códigos sí está implementada, porque la cámara puede funcionar de dos formas.
ella puede funcionar cuando la estamos utilizando en este momento aquí con el aplicativo Inventor, que es cuando nosotros podemos revisar o editar el código y ver aquí en la imagen lo mismo que está viendo la pantalla. Pero la cámara, por el tipo de aplicaciones para las cuales está diseñada, está más enfocada a funcionar sin necesidad de estar conectada a un computador. Es decir, que simplemente la alimentemos, le conectemos por el puerto mínimo USB y la alimentemos con corriente eléctrica y que ella simplemente comience a funcionar por defecto. Entonces, para eso es que son los dos tipos de procesos que se manejan aquí dentro de estas funciones. Van a ver o se van a encontrar en otros módulos uno que dice Process no USB. Si quieren, espérenme, abro uno que sepa por aquí que lo tenga y les muestro para que vean que básicamente son como el mismo código. Por Si ejemplo, ahí te abre este. otra ventana, recuerda. No, aquí simplemente cambié. Espera un momentico. Aquí simplemente voy a cambiar de módulo. Aquí ya están viendo el módulo diferente, el que dice contador 2020, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, ahí solamente estaba cambiando de. Ah, pero ese no me está mostrando el código. Esto pasa a veces. Este es un errorcito que nos ha pasado a veces. Espérenme, yo vuelvo y cambio de módulo. Ese error no sé si usted ya jugando ahí con la cámara ya les ha pasado. Por ejemplo, yo en ese momento, aunque estoy cambiando de, de módulos, que aquí no me va a cambiar eso. No, aquí por ejemplo ya no me quiere cambiar el módulo, pero ese es un errorcito que tiene la cámara y que suele pasar. Yo aquí en ese momento supuestamente estoy intentando cambiar de módulos, pero no me deja y vean que aquí ya no me muestra, por ejemplo, los datos. Vean que en configuración no aparece nada, en código no aparece nada. No sé si les ha llegado a pasar. Esto es normal y literalmente toca cerrar el inventor y volverlo a abrir porque es como un error que genera ella. Realmente no sé por qué. Espérenme, ya les vuelvo a compartir pantalla porque ahí la cámara queda como bloqueada y no deja volver a compartir y a mostrar el código. Pues por si en algún momento eso les pasa, simplemente desconectan la cámara y vuelven a reiniciar, cierran el inventor y lo vuelven a reiniciar. Con eso solucionan ese problemita. Listo, ahí está viendo otra vez la cámara, la pantalla, ¿cierto? Listo, aquí cambié nuevamente de módulo y aquí tengo el módulo Python Test. Vamos a mirar el código de esa, aquí ya me vuelve a mostrar propiamente el código. Pues cuando los códigos están por defecto, aunque tienen un montón de líneas comentadas y vean que siempre tienen al principio obligatoriamente el llamado de esa librería de llevo a. Aquí tenemos la función de inicio. Por aquí vean que esa era la que les estaba diciendo ahorita. Esa función, la que dice def process no USB, todo lo que haya dentro de esa función es lo que va a ejecutar la cámara cuando no se encuentre conectada por computador, pues por cable USB directamente al computador. Y vean que aquí está la otra que es simplemente def process. Ese es el proceso por USB. Es decir, que cuando ustedes vayan a programar en la cámara y requieran, pues digamos como los dos tipos de funcionamiento de la cámara, uno inicialmente comienza a programar en esa librería que tengo señalada, en la de Process, porque esto es lo que se está ejecutando, todo lo que está dentro de esta función, es decir, todo esto y de ahí hacia abajo, todo eso es lo que se ejecuta en la cámara cuando yo la tengo conectada por computador y es lo que estoy viendo aquí directamente en en la imagen que veo de la cámara. Pero si ustedes programan propiamente en esta función, vean que aquí en este momento ahí dentro de esa función no hay prácticamente nada, en ese momento ahí no haría
casi nada, pero lo que ustedes programen dentro de esa función, aquí es donde tienen que colocar todo el código que quieren que se ejecute cuando la cámara no se encuentre conectada por cable USB, es decir, cuando ustedes simplemente alimenten la cámara y ya sea por puerto serial, simplemente saquen la información que ella quiere recibir. Entonces, normalmente lo que uno hace es programar, ir probando todo y viendo todo en esta función DevProcess, y cuando ya está listo todo el programa, es decir, cuando ya tiene todo programado de ahí para abajo y ya sabe que está funcionando, uno simplemente corta todo el código de ahí hacia abajo de esa función DevProcess y lo pega en esa función DevProcess no USB, y ya todo ese código tal cual les va a servir y les va a ejecutar cuando la cámara no se encuentre conectada por USB. Digamos que son como las dos diferencias en la estructura de ese código, que tiene esas dos funciones principales: una que es esta que tengo señalada, que se va a ejecutar cuando no tengamos la cámara conectada por cable USB, y esta que es la que se va a ejecutar cuando la cámara esté conectada por cable USB, y pues evidentemente cuando estemos haciendo la modificación del código para ir viendo lo que pasa dentro de la pantalla en esta aplicativo, en el Inventor. Entonces son como las dos funciones principales. De ahí, ya de ahí hacia abajo simplemente está todo el código general, y por acá está una función adicional, que es la función que me recibe o me envía datos por el puerto serial de la cámara. Esta función la hemos explorado más bien poco porque no es tan fácil de manejar. Digamos que el manejo de los datos no es tan sencillo aquí como los maneja Yewa. Sí hemos podido enviar y recibir datos por serial de la cámara, pues digamos que es un poquito más complejo de lo que uno esperaría, pero sí se puede evidentemente hacer. Tanto sacar datos, por ejemplo, lo que la cámara esté viendo, sea un color, sea un conteo, sea simplemente la detección de un objeto dentro de una librería de las que tiene visión artificial ahí y clasifica o detecta objetos. Todo eso lo podemos sacar directamente por la cámara, y también aquí podemos configurar qué es lo que a la cámara le puede entrar por puerto serial, porque desde un microcontrolador también le podríamos enviar instrucciones a la cámara para que ella ejecute diferentes acciones. Entonces todo eso se programaría directamente en esta función de los procesos por puerto serial. Ahora sí voy a volver al módulo de ejemplo que tenía ahorita, para que ya después de la explicación de esa estructura básica que tienen los programas aquí dentro de Lleva, pues revisemos ya un ejemplito. Listo, por aquí, como les estaba explicando ahora, tenemos la importación de las librerías inicialmente, tenemos la función de inicio, variables declaradas si las necesitamos, y ya por aquí la función que va a ejecutarse cuando la cámara esté conectada por puerto USB directamente, trabajando con ella desde el computador. Por acá tenemos ya simplemente la lectura de la imagen. Este es el comando inframe para tomar como tal lo que está recibiendo la cámara. Aquí incluso le podemos decir con este en qué tipo de formato me va a recibir esa imagen. Aquí la estamos recibiendo en el formato BGR, pues que es el RGB, o si nosotros quisiéramos, aquí podríamos directamente cambiarle para que originalmente desde el principio me coja la imagen en otro espacio de color, sea HSV, sea escala de grises, pues en cualquier otro espacio. Aquí este comando de get CB me va como tal a permitir tomar directamente el espacio de color de la cámara. Aquí lo tomamos por BGR simplemente por mostrar el ejemplo, y después mostrar aquí en esta variable gray, cambiar simplemente el espacio de color de la cámara. Entonces inicialmente en esta primera variable de imagen de entrada, min-image, ahí vamos a obtener la imagen original que estamos viendo, y en esta línea gray vamos a convertir esa imagen que estaba en BGR, la vamos a convertir simplemente a escala de grises con el comando. Aquí simplemente le decimos que la vamos a convertir de BGR a escala
de grises. Digamos que uno aquí la puede convertir dependiendo del formato en el que la tenga, BGR, HSV, a cualquier otro formato de espacio de color que la queramos convertir. Después estamos por aquí haciendo un threshold para poder enseguida umbralizar y binarizar la imagen, que nos quede como tal simplemente en dos escalas, que nos quede toda la imagen, sea en negro o en blanco, donde todo lo que sea negro es lo que la cámara no va a reconocer y lo que me quede en blanco es lo que ella sí me va a estar reconociendo. Entonces, obviamente la imagen de entrada va a ser la imagen en escala de grises y por acá le estamos colocando el rango de esa escala de grises que queremos que me reconozca, desde el 155 hasta el 255, desde 150 al 250 exactamente, que sería como el rango de la escala de grises que queremos que reconozca. Por acá podríamos, pero creo que esa no la estoy utilizando acá, esas dos líneas de convex y opción de dilatación, creo que en últimas no se están necesitando en este ejercicio, pero se podrían utilizar simplemente como para darle más definición a los objetos que uno esté determinando. Con esta función convex, uno lo que hace es determinar una matriz que me va a servir para completar los espacios como que estén en blanco en la imagen, pasando un array de unos a esa imagen, y aquí le estoy diciendo simplemente que el rango de 3 es de 3×3 para esa matriz, que sería como una especie de máscara que me va a ir pasando por la imagen para completar posibles espacios en blanco que uno tenga. Entonces, en esa opción de dilatación, si la imagen no es de un color sólido, no es de un color completamente pues, sólido, que quede completamente parejo, o tiene reflejos o cualquier otra cosa, uno con esta función de convex y con esta función de dilatar puede comenzar a cerrar y digamos que a rellenar como espacios en blanco que uno tenga dentro de la imagen. Aquí, en esta opción de dilatación, normalmente funcionan por iteraciones, es decir, cuántas veces me va a iterar para rellenarme esos espacios. Entre más coloque, más me va a rellenar y evidentemente pues va a llegar un punto en el que va a comenzar como a difuminar la imagen y a rellenarla y ampliarla, pero obviamente pues aquí hay que tener cuidado con la cantidad de iteraciones que uno utiliza, pues que sean como las adecuadas para simplemente rellenar lo que se pueda ver pues como de espacios en blanco dentro de la imagen. Por acá, en esa siguiente línea, ya es un comando que utilizamos para determinar los contornos que se encuentren dentro de la imagen. Simplemente en este comando nos va a permitir como detectar un objeto y poder determinar cuál es el contorno de ese objeto independientemente de la forma que tenga. Él simplemente va a ver todos los contornos que hayan en los objetos que se encuentren dentro de la imagen. Después, por acá ya vamos a comenzar a hacer en teoría el conteo, pues que evidentemente lo inicializamos en 0 y con esa función de contorno, pues en todas las aplicaciones que uno encuentra, en los ejemplos que se ven o que se pueden encontrar, utilizan siempre un ciclo for para poder contar esa cantidad de objetos que se encuentran, porque esta función de contorno lo que hace es encontrarme los contornos de todos los objetos que se encuentren dentro de la imagen, pero ya no me entrega qué cantidad de objetos ni me puede delimitar cuáles son esos objetos o en qué casos va a tomar los contornos y en qué casos no. Entonces se suele utilizar ese ciclo for para que dentro de esta variable CNT, que son todos los contornos posibles que hayan dentro de esta variable contorno, que es la que tengo desde acá. Entonces, él aquí simplemente me va a determinar cuántos hay y esa es la cantidad de iteraciones que él va como a hacer para ir como pasando uno por uno, como si fuera un contador, y va a ir pasando uno por cada uno de los objetos que hayan en cada instante durante o dentro de la imagen. Aquí en esta función denotamos o definimos cuál va a ser el área de esos contornos, o sea que él va a ir tomando el área en píxeles de cada uno de esos objetos que va encontrando y el contorno que va determinando, y aquí podemos delimitar cuál es el área
del contorno que queremos que él me determine. Pues si yo quiero que ese área del contorno que estoy recibiendo esté delimitado dentro de un rango, es decir, yo solamente quiero determinar los contornos pequeños, los contornos grandes, digamos que aquí estoy determinando que si el área se encuentra o es mayor a 100 y menor, en este caso, que 5000 píxeles, digamos que todo eso él me lo va a reconocer y me va a ir realizando la sumatoria o el conteo de cada uno de esos objetos que se encuentren dentro de ese rango de píxeles. Esto evidentemente se puede cambiar, aumentar o subir el rango inferior o superior que tenga ahí de, de los objetos, y simplemente los que se encuentren dentro de ese rango son los objetos que me van a contar. Perfectamente podría ser que es de 1000 hasta 5000, o pues cambiar realmente aquí el rango. Aquí es simplemente ir jugando con el tamaño de los objetos que se encuentren dentro de la imagen, porque evidentemente ese área en píxeles de los contornos va a depender mucho de qué tan cercano es el objeto, qué tan lejano es el objeto de la cámara. Entonces digamos que ahí simplemente toca empezar a jugar y tantear un poquito con esa área en píxeles que me encuentra como tal cada uno de los objetos que hay dentro de la imagen. Ya por aquí simplemente le decimos que cada que un objeto o un contorno se encuentre dentro de ese rango, pues aquí simplemente le decimos que nos lo sume, y ese comando es para que él me ¿cómo se llama? Me enmarque o me saque como un borde delimitándome el contorno del objeto que está identificando. Entonces eso simplemente como que imprimiría ahí o mostraría en la pantalla el contorno del objeto que está encontrando. Luego por acá, porque ahí ya termina como tal ese ciclo for, cuando él ya termina de iterar en la cantidad de contornos que encontró dentro de la imagen, sale del ciclo for, y por acá ya simplemente tenemos comandos que nos permiten imprimir en pantalla aquí en la cámara. Ese comando ya no es propiamente como de la programación del ejemplo, sino que es más simplemente para imprimir en pantalla. Este sería imprimir como tal la cantidad de objetos. O sea, aquí simplemente estoy guardando en esta variable cantidad. Voy a escribir como un string, que es lo que me va a aparecer en pantalla, que serían la cantidad de objetos, y él va a reconocer el string que yo le determine aquí dentro de la variable conteo. Entonces simplemente me va a colocar ahí lo que tenga sumado en este momento de las iteraciones del ciclo for y que me haya guardado en conteo, porque evidentemente vean que conteo es una variable que comenzó en 0, dentro de este ciclo for fue incrementándose una vez cada que una de las áreas se encontraba en un rango de entre 100 y 5000 píxeles, y evidentemente cuando finaliza el ciclo for, pues en el conteo voy a tener la cantidad de objetos que él me contó en ese momento. Por acá ya tenemos el comando simplemente para imprimir en pantalla. Aquí simplemente le digo qué es lo que voy a imprimir, en qué posición lo voy a colocar de la imagen. En este caso es la posición en píxeles 10, 215. 215, pues 10 es como el eje X y 215 sería el eje vertical. El 10 normalmente aquí lo reconoce de izquierda a derecha, y la segunda parte del dato, que sería el 215, sería como el valor en píxeles de arriba hacia abajo de forma vertical. Por eso ven que el texto en la imagen se coloca en la parte inferior. Ya después tiene otros parámetros por acá, pero simplemente sirven para revisar o ajustar el tamaño del texto y el color del texto. Pues aquí lo estamos colocando en color negro, perdón, en color blanco, que todos los 255 es el color blanco, todos los colores completos en 255 es el color blanco, y ese 0.5 es el tamaño que va a tener el texto. Obviamente ese 0.5 se puede aumentar o disminuir, el texto se va a ver más grande o más pequeño, y si nosotros queremos cambiar el color del texto, simplemente lo cambiaríamos aquí en esta escala que también es BGR. Aquí lo tenemos simplemente en blanco.
¿Qué más tenemos por acá? Por acá tenemos, ese es un comando propio de la cámara. Este es un comando que me permite dentro de la cámara que ella cuente los frames por segundo que se está demorando en ejecución del código. Es decir, que ya simplemente va a contar en un segundo pues, cuántos frames está ejecutando, y eso va a depender obviamente mucho del tipo de programa o ejemplo que estemos ejecutando. Aquí simplemente, pues, entre más complejo, más cargado esté el código, pues menos frames por segundo en teoría va a ser capaz de ejecutar, y entre más liviano, más sencillo sea el código, pues evidentemente va a ser capaz de ejecutar muchos más códigos, pues más frames, perdón. Entonces, aquí ella simplemente realiza el conteo de lo que se demora ejecutando cada uno de los frames, y simplemente me presenta en pantalla cuántos frames está ejecutando. Me presenta incluso, como pueden ver ahí, el porcentaje de ejecución o al porcentaje, porcentaje de ejecución al que está trabajando el procesador, e incluso el, la temperatura del procesador. Ahí también vemos la temperatura que me la indica ahí. Evidentemente esos datos van cambiando dependiendo de lo que la imagen esté capturando, del procesamiento que esté haciendo de la imagen, y etcétera. Por aquí tenemos nuevamente el comando simplemente para escribir ya en pantalla esta variable FPS, que es donde él guarda todas las variables que estamos viendo ahí: cantidad de FPS, ejecución del procesador, pues, de la cámara, y temperatura del procesador también. Y por acá, ya dentro de las últimas líneas importantes que tienen que conocer dentro de la cámara, es esta última línea sobre la imagen de salida, que sería la imagen de salida que nosotros vemos aquí cuando tenemos conectado por USB. Entonces aquí simplemente le estamos diciendo que me muestre la imagen original a la salida, o sea, aquí en esta ventana de la derecha. Esta es simplemente, en esta variable outFrame, es simplemente la imagen de salida que nosotros queremos visualizar. Obviamente aquí podríamos visualizar cualquiera de las otras imágenes, la que está en escala de grises, la que está umbralizada, etcétera, pero simplemente es para nosotros poder ver aquí como tal la imagen. Por acá ya tenemos, pero este no lo estamos utilizando, simplemente aquí podríamos colocar como lo que quisiéramos enviar por el puerto serial, pero digamos que aquí en este ejemplo no estamos utilizando esto. Esto viene por defecto ahí en la cámara cuando uno crea un módulo nuevo. No sé si ya han probado y han hecho la creación de módulos nuevos. Cuando ustedes crean un módulo nuevo, él por defecto les saca ya una estructura inicial de código para que ustedes comiencen a trabajar sobre ella. Entonces, literalmente no toca aquí dentro de la cámara comenzar a trabajar de cero del todo acá dentro de este programa. No, cuando ustedes crean un módulo, él ya por defecto les saca una estructura básica del código, obviamente con la librería de JVA, con todas las funciones principales e internas que tenemos aquí dentro de la clase principal, y pues uno simplemente va comenzando y respetando aquí cada una de las funciones. En este caso, pues esa de process, que es la que les digo que trabajamos cuando estamos conectados con el Inventor. Espérenme, que por aquí no encuentro la hojita que tenía para revisar el funcionamiento de ese código, pues, y para ver que nos muestre los contornos y la cantidad de objetos que hay en la pantalla. Espérenme que no encuentro la hoja que había tenido por acá. Y la cámara la tengo por aquí súper mal ubicada. Ahí deben comenzar a ver, pero aquí no tengo muy buena iluminación. Prendo la luz e intento colocarle así sea el celular de frente, que no veo la hojita que tenía por aquí organizada. A ver si aquí viendo la pantalla del teléfono es capaz de reconocerme algo.
Ahí logra reconocer un objeto, ¿cierto? En el conteo. Pero no lo veo ahí en pantalla, no lo veo resaltadito. Bueno, ahí no me está reconociendo bien, pero es porque la iluminación no me ayuda mucho. Así que yo les comparto este código para que lo vayan probando ahí también ustedes en la cámara y lo vayan pudiendo ahí editar un poquito. Pues y ver cómo es el funcionamiento. Aquí no. Bueno, ahí sí me comienza a reconocer objetos, pero yo no alcanzo a ver, no sé si ustedes logran ver que lo esté delimitando. Yo no alcanzo a ver desde acá. Ahí está reconociendo dos objetos, dos contornos. Pero yo no los alcanzo a ver delimitados. Ustedes sí. Hay Se ven tres, cosas dos. ahí. Sí, eso, pero no, pues como no tengo una imagen ahí muy clara en este momento para poder mostrar, no se alcanzan a ver muy claros. Si prender Es que ya tengo todas las luces prendidas, incluso la lámpara que tengo aquí en el escritorio, pero es que aquí esta pieza es muy oscura. Me muevo que ahí tengo la luz de la pieza prendida, la lámpara prendida, todo está prendido. Pero no es que la iluminación aquí no me ayuda mucho. No, no me queda tan fácil aquí con tan poquita iluminación. Pero yo enseguida les envío bueno, les comparto con Jean-Pierre este código para que le peguen la revisadita, para que lo prueben y si quieren lo revisamos. Pues si tienen dudas, si quieren lo pueden ir modificando un poquito, probarlo ahí en la cámara para que les detecte los contornos y les cuente los objetos que encuentra ahí directamente y pues, si algo podemos sacar otra sesioncita para revisarlo con su cámara y con un poquito mejor de iluminación. No sé si hasta ahí tienen preguntas, dudas, ya habían visto eso en la cámara, lo habían logrado revisar. Cuéntenme en qué tanto han podido cacharrear la cámara. Pues que la cámara tiene muchas cosas y no es tan fácil comenzarla a trabajar al principio. Quieres ya empieza a activar el micrófono y que los chicos me cuenten que han podido trabajar con la cámara. Hola, ya volví. Por aquí se fue la energía y se me reinició el computador y me acabo de conectar aquí. Listo, Alejandro. Hola. Cuéntame, ¿hasta dónde me escucharon lo último? Hola, ¿me escuchan? Hola. Hagan las preguntas. Desde acá. No, pues es que preguntas como tal no tenemos. Ok. Porque pues es que no hemos visto mucho como tal de la camarita. Hace 8 días el profe Rubén lo que nos había enseñado, bueno, lo poquito que vimos fue que nos enseñó a procesar lo que estaba viendo la cámara, pues como a dejar pasar alguna de las bandas de color o las 3 bandas de color y crear, digamos, como un tope, como un umbral de hasta qué porcentaje de color me deja pasar. Pero no Sí. lo hemos cacharreado así, pues como mucho, no. Sin embargo, ese
quedó ahí, está muy chévere, no sé, pues no sé, nos gustaría mucho enseñarlo. Ok, yo se lo comparto a Jean-Pierre para que Jean-Pierre lo suba en Classroom. Y se los compartimos a todos. ¿Te parece, Jean-Pierre? Sí, sí, perfecto. Y si quieren lo revisan, pues le pegan la revisadita, lo ejecutan, van a tener que crear un módulo desde cero de la cámara. No sé si ya han hecho el proceso de creación de módulos desde cero. No sé si lo hicieron con Rubén hace 8 días, pues crear un módulo. Sí, profe, Rubén nos ayudó a crear un módulo, pues es que ahí fue donde hicimos una pruebita ahí pequeña. Estamos dejando pasar cosas de colores, entonces tenemos, además dejando pasar cosas rojas, después azules y verdes. Ok. Como tal, sí creamos un módulo. Listo, entonces la creación de los módulos siempre es la misma. Ahí lo único que va cambiando, como pudieron ver hace 8 días con Rubén, es el nombre que ustedes le asignan al módulo, la resolución en la que quieren que la cámara trabaje y la cantidad de frames por segundo que quieren que es a los que esté configurada por defecto. Pues obviamente no siempre les va a trabajar a esa cantidad de frames, pero por defecto va a estar configurada en lo posible para trabajar esa cantidad, pero obviamente va a depender del procesamiento que estén haciendo. Esa cantidad de frames puede variar, pero crear módulo, vean que no es complejo. Y él les crea, como les conté ahorita, la estructura por defecto de la programación ahí en Python. Entonces simplemente comenzar a trabajar sobre esa estructura inicial que él les, les genera. Ya saben cuál es la diferencia entre esas dos funciones principales de process y process no USB. Cuando estén trabajando por USB en el computador, programen en process. Y cuando ya quieran hacer una aplicación, montar la cámara en un robot o en un dispositivo, en un equipo específico para que la cámara trabaje sola, ahí tienen que copiar y pegar el código en la parte de dev process no USB. Ahí no hay problema si dejan el código en ambas funciones, porque él solamente va a ejecutar el código de acuerdo a cómo ella es alimentada. Ya se va a dar cuenta, evidentemente, cuando está conectada por USB, si está transfiriendo datos directamente con el computador o si solamente está recibiendo alimentación desde la cámara. Entonces ahí no habría ningún inconveniente en tener ambos códigos en ambas funciones. Entonces simplemente sería ya comenzar como tal a cacharrear con la cámara. Yo les comparto este código que debe ser un poquito más largo que lograron hacer con Rubén. Y si quieren cacharreenlo, lo revisan. Y si van teniendo duditas, si quieren me cuentan, las aclaramos. Si quieren sacamos un espacio adicional y lo revisamos. O en el semillero, pues ya es como dependiendo del avance que ustedes vayan teniendo y de lo que vayan cacharreando con la cámara.